Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos un fin de semana máis a Troveiros de Compostela, cando estamos precisamente casi xa collendo o verán coas mans. Está a piques de entrar unha das estacións favorita de moitos telespectadores. E ademais, profesor Cancio, me dá a impresión que hoxe mesmo xa parece que é unha antesala del verano que se nos anticipa, ¿no? El verano que a ver si chega, Luis, porque ya ves lo que dijeron los franceses, que han anunciado que va a ser el peor verano del siglo. Es cierto, sí. Pero bueno, nosotros lle damos folgos ao sol con o sortilexio do Brán, con San Juan, para que caliente más, y aquí con grandes colaboradores como Modesto Gómez, pues ya no nos hace falta el sol, Luis, porque él ya motiva, como ha motivado este año al comenzar el ciclo de conferencias en Lugo, que me han felicitado todos los estudiantes por inaugurar el ciclo. Yo, claro, siempre lo pongo él, porque después los estudiantes están en una actitud mucho más positiva. Entonces, por eso, el sol tenemos que aportarlo nosotros. El sol lo aportamos nosotros, amigas y amigos, y si no hace sol, pues hace sombra. Pero también todo es bueno en este mundo que nos toca vivir. Señoras y señores, ya de alguna forma el profesor Miguel Cancio vino a anunciar quién nos acompaña hoy, porque habitualmente siempre en el estudio está un invitado. Es ya una persona que estuvo con nosotros en otras ocasiones. Es un troveiro. Es casi ya, yo diría, un troveiro más. Él es, ante todo, economista. Se trata de Modesto Gómez Rodríguez, licenciado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y en la actualidad preside Enseño Galicia. Tiene un amplísimo currículum del que poco a poco iremos hablando a lo largo y ancho de este programa, de esta hora de radio, perdón, de televisión, iba a decir de radio. Sí, bueno, de nuestro programa estamos contigo. Exacto, la radio. Que también él tendrá que ir, Luis. Una noche lo invitaremos a venir. Es un punto muy importante. Y decía que mezclaba la radio, porque claro, aún a la noche estuvimos Miguel y Cancio y yo en la radio. No sabemos ya dónde y entonces, estamos. Si estás en la radio, si estás en la tele, en fin. Con todo. El gran Kiko y con el gran Pacheco. Exactamente. Kiko de Daviña, este gran representante de la Federación de Fútbol. Modesto delegado de Santiago en el un gran fútbol. Compostelano de los conformistas de Conxo. Hemos estado anoche con ellos, efectivamente, en un diálogo precioso, muy bonito, hablando sobre todo del tema... Con María Teresa y con Martín. Exactamente. Que intervinieron muy bien María Teresa sobre todo Martín, en un tema que es de palpitante actualidad, como es el caso Messi, hablando de las corruptelas del fútbol, etcétera, etcétera, y claro, naturalmente... Y de Santiago. Y de Santiago. Sobre todo de la ciudad, ¿no? Pero el tema se centró en el fútbol, pero después fue derivando por la historia de Santiago, narrada, por ejemplo, en épocas que tú no la has conocido, porque tú eres muy joven, todavía Modesto, no has conocido o imagino que no lo habrás conocido, al cardenal, a su eminencia reverendísima, al cardenal arzobispo, doctor don Fernando Quiroga Palacios, no le has conocido, has oído hablar mucho de él. Chavalín, Luis. Porque además fue el fundador del seminario de la Asunción de Belvís. Eso mismo. Fue el gran fundador. obra, Luis. Recuerdo yo el día, incluso yo había transmitido para Radio Nacional aquel día glorioso, era por el año 1950 y tantos, me acuerdo bien, cuando se inauguró el centro, aquel centro que fue, digamos, gran escuela de personas que, pues algunos no habéis llegado al sacerdocio, pero yo creo que el paso por el seminario... Grandes figuras de la economía, la política, la cultura de la universidad, en los mejores campos han pasado por la Iglesia y por el seminario. Sí. La importancia de la Iglesia Católica, que hay que decirlo hoy, que hay que poner la cruz para Hacienda, porque se acaba de decir, y muy bien dicho por el portavoz de la Conferencia Episcopal, que ha ayudado con Cáritas a más de 4 millones y que le ha ahorrado al Estado en la educación por los centros concertados, Luis, más de 4.000 millones. Ahí, esos seminarios también han contribuido a la mejor gente en la universidad, en la empresa, en los demás sitios que han pasado con esa excelente formación de los seminarios y de la Iglesia Católica gallega. Yo siempre digo que el seminario, y la prueba la tenemos en las personas que, bueno, que no han llegado a ser sacerdotes, porque naturalmente la vocación pues no se adquiere así. La vocación, yo creo que, como se solía decir, viene también vinculada por el Espíritu Santo, como se dice en la Iglesia Católica, y no llegasteis a ordenaros, pero de todas formas esa huella indeleble queda grabada
queda grabada para toda la vida. Señoras y señores, repito, hoy nuestro invitado es Modesto Gómez Rodríguez. Buenas noches, Modesto. Buenas bienvenido. noches, Luis. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Amigo Además, Modesto, es un placer muy grande tenerte de nuevo aquí. Exactamente. Además, nos has pedido que no encendiéramos el aire acondicionado por la garganta. Sí, hoy... Y entonces yo aprovecho Ahí está. A partir del aire acondicionado para dar paso a una canción que se la vamos a dedicar a nuestra gran colaboradora que está enfermita, Pilar Varela, que es una gran mujer, una gran colaboradora, codirectora con Luis Rial de Estamos Contigo, que ha estado aquí también varias veces en este programa, que es una mujer positiva. Se la dedicamos a ella, se la dedicamos a José Luis Marisolera y a Luz Casal, porque Luz Casal fue el que hizo conocida esta canción en España, porque ya saben ustedes que tuvo cáncer 2 veces, que hace unos días celebró un gran festival para recaudar fondos para la Asociación de Enfermos del Cáncer. Pilar Varela, contigo participasteis en Bergondo en la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Exacto, sí. Es muy importante apoyar a los enfermos, especialmente a los que están afectados por graves enfermedades, como sucede con algunos amigos nuestros. Y hemos traído una canción en homenaje a Luz Casal, pero una primicia también aquí a un poeta que es un gran economista, es un gran empresario, es un gran experto en marketing, es un gran defensor de valores esenciales del humanismo cristiano. Ahí está la cofradía de los estudiantes, y él en sus intervenciones siempre recurre a lo mejor de la poesía, a lo mejor del pensamiento, como ha puesto de manifiesto en esas espectaculares conferencias que venía dando en la Facultad de Económicas de Santiago y en las de Lugo, donde los estudiantes siempre me felicitaban por invitarlo. Y también a él le dedicamos, a él, a su mujer, a su suegro, que también sufrió un drama, pero esta fuerza espiritual, este humanismo cristiano, esta doctrina del amor nos debe de dar fuerzas, y hoy traemos esta canción maravillosa, ni más ni menos que de su compositor, que hizo famoso un caradura, que era un gran profesional, pero un caradura, que es Almodóvar. Ese Corremos un estúpido velo con Almodóvar, y pensamos en Luz Casal, y con Agustín Lara damos paso a esta canción breve pero maravillosa, Piensa en ti, porque pensamos en todos los enfermos, en todos los que sufren, en todos los que están solos, y nosotros estamos con ellos para darles fuerzas y para que sepan que nunca los vamos a abandonar. Iria, cuando quieras, por favor, da paso a esta maravillosa canción. Ahí está. Ahí está. Y la canta él. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Ahí está, Luz Casal. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Olida al fraude verde. Qué maravilla. Ahí vuelve. Ahí está. Indenesco. El Yehudi Meunin. Qué maravilla. Ahí vuelve. Piensa.
piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. ¡Qué maravilla! Preciosa, ¿eh? Es la canción original, Piensa en ti, que Almodóvar, cantada por Luz Casal, hizo famosa en todo el mundo, este bolerazo de este gran compositor mexicano, pero también muy español, Luis. Además, la letra, Modesto. Sí, muy bonita. La letra es preciosa, ¿eh? Si tienes un hondo pensar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin... Muy bien, muy bien, Luis, con tu voz maravillosa. Y se la dedicamos a Pilar Varela, a Mari Solera, a Luz Casal, a todos los enfermos de cualquier enfermedad y a todos los que están sufriendo, que sepan que con esta fuerza espiritual nosotros pensamos en ellos, Luis. Bueno, señoras y señores, indudablemente al estar aquí, como siempre, tenemos saludos. Profesor Ricancio. Yo tengo que volver a poner aquí hoy a nuestra queridísima Maruchi Piñeiro, a nuestra queridísima Isabel Beiguel, esta gran enfermera también de mi pueblo Vegadeo, a Mari Solera, ahí está con la ocarina, a este gran médico Manuel Bustamante Montalvo, jefe de cirugía general, uno de los mejores del mundo, y aquí a José Luis Pérez Cirera, catedrático de Biología en la Facultad de Farmacia, ya jubilado, y marido de Maruchi Piñeiro, que nos da este vino maravilloso de Quinteiro da Cruz, para decir que José Luis va muy bien, que José Luis ha recibido un escrito de nuestro gran arzobispo Julián Barrio, que le decía que estaba dispuesto, el querido Luis, querido Modesto, que tú también conoces a nuestro querido arzobispo, a volver al programa, y nosotros le dijimos, Mari Solera, que era muy importante en estos momentos en que está el Papa Francisco recogiendo un poco la llama que nos ilumina del beato Juan Pablo II y de el Papa Ratzinger. Sí, aquí como siempre, igual es el arzobispo. Y después también Temperán, nuestro querido canónigo, que también estuvo aquí, mucha más gente, y tengo que decirlo, si no me mata Mari Solera, también se ha preocupado por nuestro querido amigo, nuestro presidente Feijóo, que le ha mandado un saludo especial. Por lo tanto, yo quería saludar y agradecerles a estos amigos la preocupación por nuestro amigo, y que hacemos extensiva a nuestra querida Pilar Varela. Y también, dado que está aquí un insigne licenciado en Económicas, yo acabo de participar en un acto invitado por el gran amigo y catedrático José Antonio Redondo, catedrático de Empresa de la Facultad de Empresa, que hoy celebró un acto en la facultad, en la Ciudad de la Cultura, donde está llevando un máster sobre el patrimonio cultural muy importante, y intervinieron dando una conferencia el ex primer ministro de Rumanía, Petre Roman. Allí estuvimos discutiendo sobre una hipótesis económica, porque Roman es un poco progre y piensa que todo se solventa con subvenciones, pero bueno, es una gran personalidad, venía de Túnez, y el ministro de Cultura de Rumanía, estaba nuestro querido ministro de Educación, que lo está haciendo bien, Vázquez, estaba también la directora del Patrimonio, y estaba nuestra decana Mila Vázquez, nuestra decana de la Facultad de Económicas, y estaba también nuestro vicerrector Durán, de Estudiantes, y por supuesto nuestro gran amigo Redondo, en este acto magnífico y espectacular que tuvo lugar en la facultad, y en la Ciudad de la Cultura, y que la próxima semana se va a celebrar el 25 aniversario de la promoción
de ADE, donde intervendrán el rector Juan Casares, intervendrá la decana Mila y después intervendrán representantes de la asociación. Eran los saludos que quería hacer y hay aquí un pesado, nuestro Manolito de Benjamín, que nos está dando el coñazo con el teléfono. ¡No llames, coño, Manolo! Señoras y señores, como se suele decir, son cousas do directo, ¿no? Efectivamente. Modesto, ¿tienes algún saludo? Bueno, pues sobre todo yo querría, porque la verdad hacía tiempo que no coincidía con vosotros, que es siempre un placer, y pues quería mandarle desde aquí a Pilar, no tengo el placer de conocerla, pero sí, sobre todo el saludo yo y principal es para el profesor Marisolera, que bueno, pues lo echo de menos aquí, y darle un fuerte abrazo y desearle una pronta recuperación. Ese es el saludo que quiero hacer sobre todo hoy. Claro que lo echamos de menos a José Luis Marisolera, nos falta, digamos, nuestro troveiro musical por excelencia, y entonces pues tenemos que hacer acopio con muy buen criterio, como hace Miguel Cancio, de ir buscando estas románticas canciones acompañadas de música. Sí, porque anda que si canto eu, xa o intentei, xa bicho que pasa. Eu non che digo nada, por eso que preferimos... Él canta también, el sistema, toca la guitarra. El sistema... Sí, pues, debía haberla traído. Claro, esto de la guitarra. Bueno, señoras y señores, amigas y amigos, mis saludos pues van a ser para dos barrios de Santiago de Compostela, uno el barrio del Castiñeiriño, que estáis de fiesta, sabemos que tenemos mucha audiencia en la zona del Castiñeiriño. O San Antón, ¿no? San Antonio de Padua. Y también Fontiñas, que también. Sí, además es curioso, San Antonio de Padua en el Castiñeiriño y en Fontiñas, donde vives tú, allí no le llaman San Antonio, le llaman San Antón. ¿Y San también Antón. No Vista Alegre? Que no, Vista Alegre es San Juan. Siempre San Juan. Sí. Que me extraña, oye, que en Fontiñas tengo curiosidad por saber por qué le llaman las fiestas de San Antón. Me dirás, que en galego Antonio es Antón. Bien, pero es que hay otro San Antón, que es el patrono de los animales, que se celebra en enero. Es decir, no tiene mucha razón de ser amigos de Fontiñas, de llamarle... Tú como seminarista dominas lo de los santos. No, es que es Ay, amigo, así. No sabía yo ese matiz. Muy bien, Luis. En Fontiñas le llaman las fiestas de San Antón. Es en mi barrio. Sí, pues... Que tenemos ahí un gran presidente Castelao que lo hizo muy bien. Te felicito, pues yo en realidad Castelao, no estoy muy de acuerdo con el nombre de San Antón, porque San Antón es en enero, que es el patrono de los animales. Sí, tienes, y que los van a bautizar a todos. Lo que pasa que seguramente pues ahí hubo algunos galeguistas, ¿saben? Hay que llamar Antón en galego y tal, bueno, pues muy bien, pero no sí, es San Antonio, no, sí. Es San Antonio. Perdón, Fontiñas, lo siento mucho, a lo mejor no os gusta lo que estoy diciendo, pero las cosas son como son y así se cuentan y así se dicen dentro de una crítica más o menos constructiva, como es lógico. Pero naturalmente hacéis un gran esfuerzo, querida comisión de las fiestas de San Antón en Fontiñas, que habéis ido puerta por puerta, que hoy hacer unas fiestas no es nada fácil con la que está cayendo. Bueno, vamos a hablar efectivamente ya que la que está cayendo y hablamos con un economista. Modesto Gómez Rodríguez, en tu calidad de economista, ¿tú vislumbras en algún momento algún ligero, breve brote verde del que ya se nos empieza a hablar, del que tanto ya se nos está hablando? Tú como economista, repito, ¿vislumbras algo de optimismo en la economía española? Hombre, yo creo que sí, yo creo que tenemos que ser optimistas, eso es lo primero. Yo creo que tal y como está la situación, pues hombre, es una situación mala, no es una situación de holgura económica, pero aún hoy esta mañana, ¿no? Standard & Poor's pues ha dicho que el ratio que se está manejando ahora pues nos hace pensar que aunque va a seguir existiendo un decrecimiento del empleo y que poco a poco pues las inercias parece que no se ve un momento de bonanza definitiva, pero hombre, parece que el año 2014, finales de 2013, muchos especialistas empiezan a verlo como un punto de inflexión, ¿no? Yo no soy tampoco un analista financiero, ni un analista económico demasiado bueno, entonces tampoco soy quien, ni soy ninguna
autoridad para decir esto, ¿no? Pero sí yo creo que hay pequeños tintes en los que empieza a notarse la recuperación. Sí es verdad que aunque la cosa pues no está bien, ¿no? Hoy pues mismo en Roma se reúnen los ministros de los países, de muchos países de la Unión Europea económicos, como es el caso de España, Italia, Francia, y están reunidos para luchar, y Alemania efectivamente, contra el paro juvenil, ¿no? Algo que, bueno, pues creo que está en 23,5 puntos en la Unión Europea, pero casi 50 y pico en España, 54 creo. Hombre, decir que la cosa está bien ahora mismo no es cierto, la cosa no está bien, pero yo creo que sí hay pequeños brotes verdes, creo que hay determinadas inercias que están empezando a cambiar y yo creo que tenemos que ser optimistas, porque sí también creo que gran parte de la recuperación está en la propia población y en el optimismo de la población, ¿no? Igual que cuando hablaba con el profesor Miguel Cancio, que sabe bastante más que yo de todo esto, ¿no? Pero de esa necesidad a lo mejor de que ciertas medidas fiscales sí se corrijan para incentivar el consumo, para conseguir que un poco, pues, cada vez por lo menos venzamos esa sensación que sí existe de pesimismo, ¿no? Porque yo creo que es verdad que hay una honda crisis. Quizá en este momento se nota más a nivel social de lo que se notaba hace año y medio o dos, ¿no? En los que ya se empezaba a hablar de crisis, pero creo que a nivel social en la calle todavía no se veía, ¿no? Hoy sí creo que ya hay familias que realmente lo están pasando muy mal, que la situación no es buena, pero bueno, creo que se están haciendo políticas de corrección que van en el camino adecuado. Ayer mismo yo recibía una llamada, un SOS, a través de la Fundación Amigos de Galicia, pues de una entidad determinada de una ciudad gallega, y Cáritas mismo ayer no tenía una gota de leche. Sí, también le pidió al Banco de Alimentos en la Facultad de Económicas una profesora, que es la profesora Babío, que lleva una labor de solidaridad importante, se dirigió a la decana para que llamase la atención a todos los que pudiesen aportar, creo que era leche en polvo, eso que decías tú. No, la leche en polvo la tienen, pero la leche en polvo la gente no la quiere. Lo que decías tú, que había alguna... O sea, que no hay, pero entidades ya dependientes de Cáritas, que en estos momentos no tienen, me consta, porque además hemos colaborado precisamente con nosotros de momento, gracias a Dios, en ese terreno no tenemos problema ninguno y estamos también ayudando, como no, porque hoy no se trata de ser protagonista nadie, aquí tenemos que arrimar el hombro todos y llámese Cáritas, llámese Fundación Amigos de Galicia, llámese bancos de alimentos, todos tenemos que estar al unísono. Y si hoy yo no tengo, yo te doy a ti para que tú puedas sacar a unas familias precisamente porque el hambre no puede esperar. A mí cuando recibí ese SOS, incluso hablamos con Begal Seroski, que patrocina el programa nuestro de Estamos Contigo, don Joaquín González. Estuvo en la fiesta sí, que estuvo allí con su señora. Con su señora y con su hijo. Bien, pues efectivamente, y hemos recurrido a este tema de mandarle unos vales para que puedan ir a tiendas de Eroski Familia y puedan hacerse naturalmente con alimentos, pero sobre todo lo más vital, porque leche, sobre todo donde hay niños y niños pequeños, eso es el pan nuestro de cada día. Señoras y señores, hoy, repito, nos acompaña Modesto Gómez Rodríguez. Estamos hablando precisamente, centrando un poco el tema en la economía. Ayer recordarás, Miguel, que tú me dijiste nada más llegar a la radio, una noche de un jueves para un viernes en Santiago, ya casi era viernes, y me dijiste, oye, que no hay ambiente ninguno por la calle. Él lo ha dicho y lo hemos comentado antes. Efectivamente, hay expectativas positivas porque, primero, en el mes de mayo ha mejorado el empleo en 90.000. La reforma laboral, aunque no fue suficiente, crea unas expectativas positivas que cuando las cosas vayan mínimamente bien, antes se necesitaba el 2,5 al 3% de crecimiento para emplear y la gente no quería emplear porque eso era condenarse para toda la vida. Ahora, en un mercado más flexible, hay unas condiciones más favorables y eso puede ir adelante. Segundo, hay un dato muy importante que la balanza comercial es muy favorable. Nunca había pasado esto con Zapatero, tenemos 100.000 millones de pagar porque las importaciones eran mucho mayores. Ahora el
comercio exterior está tirando la economía, pero eso no es suficiente y no lo ha sido en un país de 47 millones como este. Hay otro indicador en el último mes muy importante, que ha crecido el sector industrial el 7%, que es muy importante. Hay un indicador muy importante para España, que somos una potencia en eso. Hubo el error gravísimo de acabar con la industrialización, es que hay una expectativa y ya hay una reserva de venta de coches, pero eso no es suficiente. Él lo ha dicho. Para que España vaya bien, como cualquier otro país, como Japón, como Estados Unidos, la demanda interna es fundamental. 47 millones. El turismo en España también es muy importante. El turismo, que tú lo has dicho, interior, ha caído totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es lo que no ha hecho, yo lo siento, el señor Rajoy, por el que lo votamos, por el que nos movilizamos en la defensa de un liberalismo humanista de juego limpio, que significa que el mercado, con principios, con la defensa del humanismo cristiano, que se preocupa de los que más sufren, y del juego limpio, hace que se genere riqueza apoyando a los que la generan, que son los que están en el mercado, los empresarios, y por tanto hay que reducirles los impuestos a los ciudadanos para que puedan consumir, hay que reducirles las cargas y no hay que sacar el dinero de los que generan riqueza, porque no se puede generar riqueza sacando a los que trabajan para dárselo a los que no trabajan, hay que generar riqueza en los que trabajan para que así después se pueda ayudar a los que tienen condiciones muy difíciles, y por tanto hay que reducir el gasto absolutamente insostenible de la administración local, la comarcal, la provincial, la autonómica, la nacional y la internacional, que eso es una desvergüenza. Entonces, si eso se hace, España tiene que ser una potencia. Pero no pensemos que por dar más subvenciones esto va a ir mejor. El ejemplo del plan E de Zapatero lo dice todo. Gastamos, ¿cuánto fue? 200.000 millones, y fue una locura. Es lo que decía Keynes, hacer un agujero para volver a taparlo. Eso no es trabajo productivo. Debe de haber ahorro productivo, inversión productiva, trabajo productivo, infraestructuras productivas y servicios productivos. Emprendedores como el que tenemos aquí, Modesto Gómez y otros muchos. Eso es lo que tira de la economía. Ahí está Suecia, que es lo que lo ha hecho. Ahí está de nuevo Irlanda y ahí están de nuevo Islandia, que decían que era un desastre. Han fracasado aquellos que desde la oposición dicen, subvenciones, los bancos. Ahí están creciendo otra vez. ¿Cómo? Pues como hemos dicho, con juego limpio, preocupándonos de los que más sufren. Ahí está Cáritas, la Iglesia Católica, ahí están las cofradías y los que se preocupan de esto, pero hay que apoyar a los que generan riqueza y después hay que ser justos, hay que pagar los impuestos y hay que ayudar a los que no tienen y a los que pasan hambre, pero no crear sectores cautivos con el subvencionismo, sí, que eso es un fracaso total y absoluto. Tú lo sabes, como la gente se instala y después le das una ayuda y quiere vivir de la ayuda o quiere vivir de esos 400 euros. Eso es, digamos, el ABC, pero hay que hacerlo, amigo Rajoy, y hay que hacerlo sin miedo, porque te han elegido para eso, yo creo, querido amigo. Señoras y señores, una pequeñísima pausa y estamos de nuevo en esta sintonía de Troveiros de Compostela. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí.